Voy a cantar otro himno que lleva por tema Casa Nueva. Cuando cantamos para nuestro Dios y si ponemos atención en las palabras, todo es muy bonito, hablando y diciendo lo que está en nuestro corazón de querer hacer la voluntad de llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo ese día. Dios bendiga estas alabanzas. Dejo el tiempo con nuestro pastor, con la predicación y la atención de cada uno de nosotros. Seguramente, hermanos, hermanas, nos gozamos bastante como hijos de Dios
Esto es lo que debemos hacer siempre: cantar, estudiar la palabra del Señor, orar. Todo eso es parte de la adoración. ¿Quieren seguir cantando, hermanos? Sí, Dios bendiga a nuestra hermana Eleuteria con esos 2 himnos que la hermana ya cantó. Yo creo que no es pecado cantar otro himno, hermanos. Pecado es no cantar. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que vamos a cantar otro precioso himno, hermanos, y luego vamos a estudiar un momento la palabra del Señor. Es un himno muy conocido, yo creo que todos lo hemos escuchado desde niños, los que nacimos en una familia cristiana, que fuimos criados en una cuna cristiana. El número 80, voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a cantar este precioso himno, y después de cantar este himno, hermanos, vamos a orar al Señor y después entraremos de lleno al estudio de su palabra. El himno número 80, adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu divino alabanzas del Lord. Todos, adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Más fuerte, adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Todos, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Padre eterno, en esta preciosa hora de la noche, queremos agradecerte con todo nuestro corazón por este gran privilegio que tenemos, Señor, de adorarte, de exaltar tu santo nombre, Señor. Tú mereces ser adorado, exaltado por los que has comprado con tu sangre preciosa. Señor, cuando te buscamos con todo el corazón, cuando hacemos de todo corazón lo que hacemos, Señor, hay esa alegría, hay ese gozo, hay esa satisfacción en nuestro ser. Padre, gracias porque tenemos esta libertad de reunirnos para adorarte, para exaltarte, Señor mi Dios. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Ahora, Señor, vamos a ocupar los siguientes minutos para estudiar tu santa y bendita palabra. Tu palabra, Señor, fue inspirada, fue revelada para que nosotros, Señor, la leamos, la estudiemos, para que nosotros podamos conocerte más.
Señor, gracias por darme el privilegio de poder contribuir en el crecimiento espiritual de tu pueblo, de tus hijos, a través de tu palabra. Solo una cosa sé, Señor, que una vez que tu palabra es expuesta, tarde o temprano dará frutos, Señor, en cada vida. Señor, úsame una vez más como un canal de bendición para la vida de tu pueblo, de tus hijos aquí reunidos. Que al salir de este santo lugar salgamos llenos, edificados, motivados por medio de tu palabra y de vivir, Señor, a cada día de acuerdo a los estándares tuyos. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Los hermanos no vinieron a escuchar a Esteban, sino que vinieron a escucharte a ti, Señor, porque eres tú el que nos va a hablar a través de su palabra. Sí, Señor, bendiciones te pedimos entonces sobre tu palabra que vamos a estar estudiando en esta noche, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Hablar de los atributos de Dios, estudiar acerca de los atributos de Dios, lleva tiempo. Hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Y yo confío en Dios, hermanos, hermanas, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hemos aprendido cosas importantes. Hemos aprendido cosas nuevas durante estos meses que llevamos celebrando los cultos doctrinales. Y desde que comenzamos con el primer culto, creo yo, fue allá más o menos por el 8 de febrero, y ya marzo, abril, mayo, en junio ya va a ser 4 meses, la fecha que mencioné más o menos ya por el 8 de junio, vamos a estar cumpliendo ya unos cuantos meses estudiando acerca de la doctrina de Cristo, sobre cristología. Y como yo les venía diciendo, hermanos, estudiar de la vida de Cristo, de los atributos de la Biblia, son los mismos atributos que tiene el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya hemos estudiado acerca de la omnipotencia de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su sabiduría, su soberanía, que no es lo mismo. Sabiduría y soberanía es totalmente diferente. Su eternidad, de eso estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, el último atributo activo de Dios, que es su atributo de su inmutabilidad. Nuestro tema entonces en esta noche es la inmutabilidad de Dios. Y desde esta parte que estoy mencionando, hermanos, hermanas, yo quiero recordarles, yo quiero mencionarles que al hablar de la inmutabilidad de Dios, quiere decir que el Señor no cambia. Si alguna vez usted ha escuchado de la inmutabilidad de Dios, quiere decir que el Señor sigue siendo el mismo de antes. Él no cambia. Ese Dios que ha existido desde hace siglos, ese mismo Dios que un día adoró a Adán, que un día adoró a Abraham, Jacobo y todos los demás personajes en el Antiguo Testamento, ese Dios sigue siendo el mismo Dios. Ese mismo Dios que los ángeles, los querubines, los serafines adoran a Dios y le siguen adorando y le adoraban desde muchos siglos atrás, sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. De eso se trata, la inmutabilidad de Dios. Nosotros los seres humanos, con el paso del tiempo cambiamos, ¿cierto? Pero Dios no cambia. Les voy a poner a prueba. Después del culto hoy, vaya y busca en, no sé, quizás tiene ahí fotos guardadas o en su página de Facebook. Ve y busca la foto que posteaste hace 15 años y haga una comparación. Se dará cuenta que han habido algunos pequeños cambios. Grandes cambios, dice la hermana. Y esa es la verdad. Uno va cambiando. Somos seres cambiantes, nos envejecemos, nos transformamos con el paso del tiempo.
A veces me paro enfrente del espejo y veo que ya casi por todos lados tengo canas. Y yo digo, ¿de verdad ya tengo canas? Y yo digo, nunca me voy a pintar el cabello. Yo quiero coronarme de blanco si Dios así lo quiere. Y uno va cambiando, ¿verdad? O de pronto decía un hermano la otra vez, antes yo me peinaba con pelo atrás, pero comencé a perder los pelos. Ahora me peino hacia adelante, dice el hermano, con los cuantos que le queda. Y uno se va cambiando. Pero saben, hermanos, Dios nunca cambia. Él sigue siendo el mismo Dios. Y hay un versículo tan precioso, hermanos, que me gustaría que lo leamos como punto de partida. Y probablemente usted ya lo ha leído, alguien lo sabe de memoria. Estoy hablando de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y aquí descubriremos, hermanos, que este versículo está hablando de la inmutabilidad de Dios. Vuelvo a repetirles, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Quiere decir que Él nunca cambia. Él sigue siendo el mismo Dios de antes. Ahora lea conmigo este precioso versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Si yo sé que son muy hábiles para manejar la Biblia. Leamos entonces este precioso versículo. Dice de la manera siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor bendiga su palabra y nuestros corazones pueden tomar sus lugares. Jesucristo, el Hijo de Dios y el mismo Dios que hace más de 2000 años anduvo en este mundo, en este planeta Tierra, Él sigue siendo ese mismo Dios todopoderoso. Él sigue siendo ese mismo Dios que nada le es imposible. Y como vuelvo, hermanos, a mencionar, ya hemos estudiado de su omnipotencia, de su gran poder, de su omnisciencia, de su conocimiento pleno. Él sigue siendo ese mismo Dios con esos atributos. El escritor del libro de los Hebreos, él dice, Jesucristo es el mismo ayer. Esta frase que encontramos en la Biblia, Jesucristo, es la unión de los dos nombres de del Señor, del Salvador del mundo. Jesús, su nombre humano, y Cristo, su nombre divino. Y cuando decimos Jesucristo, entonces, en esa expresión estamos entonces refiriéndonos a las dos naturalezas del Señor. Que Él fue humano, pero nunca dejó de ser Dios, siguió siendo el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios de milagros. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Un siglo son 100 años. Pasarán cientos de años, miles de años, millones de años, trillones de años. El Señor seguirá siendo ese Dios grande. Él no va a cambiar. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros? Ahora quiero decirles en esta noche, Jesucristo sigue haciendo milagros, porque Él sigue siendo el mismo Dios. Cuando Él decide obrar en la vida de alguien, de alguna persona, de algún cristiano, Él lo puede hacer. Esos milagros siguen vigentes. Cuando uno lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos quedarnos impresionados de los múltiples milagros que Jesucristo realizó cuando anduvo aquí en la tierra. Podemos encontrar en la palabra de Dios de la mención de aquellos ciegos que no podían ver, pudieron ver. Aquellos que no podían escuchar, pudieron escuchar. Aquellos que no podían hablar, pudieron hablar.
Aquellos que nunca habían probado caminar, aquellos paralíticos, el Señor los levantó. Habían personas en la época de Jesús que estaban poseídos por los demonios. Jesucristo expulsó los demonios de estas personas. Y creo yo, hermanos, una de las cosas o milagros extraordinarios que encontramos en la Biblia, Jesucristo resucitando a los que ya habían muerto, ya habían fallecido. Cuando Él quiere hacer la obra en la vida de alguien, Él lo puede hacer. ¿Cuántas personas ahora, hermanos, alrededor del mundo entero están postrados en una cama sufriendo una enfermedad? Pero si Dios dice, pronto te voy a sacar de aquí, yo te voy a sanar, yo te voy a sacar de esta situación, Él lo puede hacer, porque Él es el Dios inmutable, el Dios que no ha cambiado. Él sigue siendo ese Dios poderoso. El versículo que estamos leyendo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si de aquí a 100 años este versículo se seguirá leyendo, seguirá diciendo lo mismo y se seguirá refiriendo a ese mismo Dios que Él no ha cambiado. Nosotros los seres humanos, como decía hace un momento, con el paso del tiempo, con el paso de los años, sufrimos ciertos cambios en nuestro aspecto físico. Nos vamos debilitando, quiéramos o no quiéramos, pero el cuerpo humano cada vez más se va deteriorando. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, hermanas, cuando tenían esa edad de 18, 19 años? Había esa fuerza, había esa energía. Tú podías subir una montaña y bajar y volver otra vez como si nada. Y no es mentira, hermanos, se dice que la vida del hombre del primer año hasta los 40 años es como subir una montaña. Y de los 40 años nos venimos para abajo. Es lo que se ha analizado de la vida. A veces uno dice, tal vez eso es mentira. Es así. Voy a hablar de mí, para no hablar de ustedes. Cuando yo tenía mis 22, 23 años, yo sentía una fuerza, una energía. Iba a jugar fútbol con los de mi edad y sentía que sí había esa fuerza, esa energía en mí. Ahora que ya tengo mis 37 años, cuando voy a jugar con los muchachos, en mi mente está cómo voy a jugar, las tácticas y todo. Pero es que el cuerpo ya no responde. Y es así, uno se va debilitando, uno se va cambiando. Quiéramos o no quiéramos, es así. Tómese las cuantas fotos que pueda usted ahora que está en esta edad y compáralas de aquí a 20 años. Y verá si habrá algunos pequeños cambios. Estamos siempre, hermanos, en ese proceso de cambio, pero Dios, dice la Biblia, Jesucristo, Él nunca cambia. Sigue siendo ese mismo Dios grande, ese mismo Dios todopoderoso. Nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, donde fue la lectura bíblica con nuestro hermano Francisco. La lectura fue desde el versículo 1 al 6 de Malaquías 3. Pero me gustaría que leamos solo el versículo 6 y notarán conmigo lo que está diciendo el profeta Malaquías respecto a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6, leamos juntos, dice: porque yo Jehová, ¿qué dice, hermanos? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová, dice, no cambio. El Señor sigue siendo el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios omnipotente. Su sabiduría sigue siendo esa misma sabiduría. Él no ha perdido la memoria. Él sigue siendo ese mismo Dios. Y vuelvo, hermanos, a la vida del hombre, porque nosotros vamos en un proceso de cambio.
Al hablar de que Dios nunca pierde la memoria, Él sigue siendo igual, de pronto nosotros nos volvemos olvidadizos. Como que hay un rato las cosas están en nuestra mente, de pronto se desaparecen. La otra vez andábamos comprando en la tienda en Kroger con mi esposa. Había un señor ahí como de edad de 65, 70 años, estaba parado ahí. Mi esposa se recuerda. Y nos acercamos a él y dice: qué bueno que ustedes están a esa edad. Dice: yo estoy aquí, sé que aquí en esta tienda debí venir, pero es que no recuerdo para qué vine, qué es lo que vine a comprar, decía el señor. ¿Verdad que a veces ya conforme va avanzando la edad uno pierde la memoria? ¿Sí? Pero Dios no. Él sigue siendo el Dios poderoso. Dice el versículo de Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, dice, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando el Señor hace una promesa, Él la va a cumplir. Y cuando hay una promesa para su pueblo, para sus hijos, somos los benefactores. Tenemos esa gran promesa del Señor que un día viviremos y reinaremos con Él, y Él no va a cambiar ese plan. Él lo cumplirá. Él promete un día llevarnos en su reino, en su gloria, donde viviremos con Él para toda la eternidad. Y su palabra nos dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él cumple su palabra, Él no cambia. Ahora me gustaría llevarlos al libro de Números, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Leeremos el versículo 19. Notarán conmigo, hermanos, hermanas, lo que la Biblia está diciendo acá. Quisiera ponerse de pie un momento, hermanos, pueden hacerlo. Y leeremos Números capítulo 23, versículo 19. Y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar sus lugares. Este versículo está hablando, hermanos, del Dios que cumple su palabra, sus promesas. El precioso versículo dice: Dios no es hombre para que mienta. Nosotros los seres humanos a veces decimos un montón de cosas, prometemos un montón de cosas. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando prometieron bajar la luna a la hermana? ¿Ya le bajaron la luna a la hermana? La voy a llevar a vivir en una mansión. ¿Ya está ella en esa mansión ahora? A ver, es fácil hacer un montón de promesas. Cuando uno está enfermo, hermanos, ¿quién no va a hacer promesas? Uno dice: Señor, si me sacas de esta, no voy a faltar en ningún culto. Ni bien salió del hospital, ya ni viene al culto. Si yo salgo de esta situación, Señor, ni una sola noche iré a la cama sin dormir. Una semana lo hizo así, ya después ya no sigue orando. Si salgo de esta situación, Señor, prometo servirte en la iglesia. Hasta voy a poner mi solicitud que quiten de presidente al hermano Joel, yo me quedo en su lugar, dice el hermano. Ya hay sustituto para el hermano Joel, pero luego cuando se sana uno dice: no, pues esa promesa el viento se lo llevó, dicen algunos. A veces uno hace un montón de promesas. Dios es fiel. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha determinado algo, Él lo va a cumplir. Justamente estaba escuchando a este gran predicador Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía: no encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, algún momento donde Dios se haya arrepentido de algo.
Y de pronto va a la mente de uno, y si usted lo ha leído, esto está en Isaías, en el libro de Isaías, cuando el rey Ezequías se había enfermado. Isaías es enviado y el mensaje es: esta enfermedad es de muerte, morirás. Eso es el mensaje de parte de Dios. Ahora, dice la Biblia que el rey Ezequías comenzó a orar. Dice que se volteó a la pared, como esa pared que ven ahí. Él se agachó y comenzó a orar y decir: Señor, tú sabes que yo he vivido en integridad, he procurado de hacer lo mejor que yo puedo. Él lloró amargamente delante del Señor. Y saben, dice la Biblia, que después Isaías volvió y el mensaje era: Ezequías, Dios dice que no vas a morir, sino que 15 años más vivirás. Ahora uno puede decir: bueno, Dios dijo que él iba a morir y luego ahora él dice que él no va a morir. Entonces, ¿cómo está eso entonces que Dios no se arrepiente de lo que hace? La explicación es esto: Dios ya sabía, y volviendo a su atributo de omnisciencia, que él conoce todas las cosas, él ya sabía que Ezequías se iba a arrepentir, y eso ya estaba en el plan de Dios. Él ya sabía cuánto tiempo iba a vivir Ezequías. Cualquiera podría decir: bueno, está el caso de Ezequías, él dijo primero que iba a morir, pero cuando él oró, clamó a Dios, entonces el Señor cambió su plan. Entonces Dios cambia. No es así. Él ya sabía, por su atributo de omnisciencia, que Ezequías se iba a humillar ante Dios, y él ya sabía cuánto tiempo él iba a morir, iba a vivir, perdón. Dice aquí la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Hay algo que Dios ha dicho y que no lo va a cumplir? Él lo ha cumplido todo. Un día Él prometió al Salvador del mundo, y en el tiempo perfecto, en el tiempo de Él, Cristo nació. La primera profecía en la Biblia es Génesis 3:15. No lo tengo aquí en el bosquejo, pero algo rapidito, hermanos, vamos a Génesis 3:15. Ahí es la primera profecía bíblica. Ahí hay una promesa que el Señor hizo, y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él lo cumplió a su tiempo. La promesa de un redentor, de un salvador del mundo. Génesis 3:15, léalo conmigo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando aquí el Señor a la serpiente, que es el diablo, y a la mujer, a Eva. Dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo se cumplió esta profecía, hermanos? Cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando dice la Biblia: y tú le herirás en el calcañar, esta parte aquí del pie, aquí abajo, es como que ahí entonces el diablo picó, pensando que Cristo había muerto. Ahora, ¿dónde está el Salvador del mundo? Pero luego dice: y esta te herirá en la cabeza. Cuando Cristo resucitó, cuando se levantó gloriosamente de entre los muertos, dio ese golpe a la cabeza del diablo, y el Salvador del mundo nació, vino a este mundo, porque su palabra dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él no cambia, Él cumple sus promesas. Quisiera, hermanos, hermanas, que leamos lo que el salmista está diciendo también en el Salmo 102, de la inmutabilidad de Dios. Salmo número 102. Leeremos los versículos 25 al 27. Estos 3 versículos están hablando de la inmutabilidad de Dios. Y como ya mencioné hace un momento, la inmutabilidad de Dios tiene que ver entonces que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios desde siempre. Salmo número 102, versículos 25 al 27. Leamos juntos, hermanos. Dice así la santa y bendita palabra del Señor: desde el principio
tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Escuche esto. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, que dice, hermanos, y tus años no se acabarán. La inmutabilidad de Dios, el Dios que no cambia. Él sigue siendo ese Dios fuerte. Con esas manos fuertes Él sacó al pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto. Él sostuvo a aquellos que alguna vez se debilitaron. Cuando uno lee, por ejemplo, hermanos, la historia del gran profeta Elías. ¿Quién no ha escuchado del profeta Elías? Aquel hombre que oró y la Biblia dice que no llovió, y cuando él oró llovió otra vez. Ahora, ¿se recuerdan cuando él tuvo la confrontación con los 450 falsos profetas de Baal? Este hombre oró al Señor y fuego cayó del cielo y consumió todo lo que había en el altar. ¡Wow! Uno ve a un hombre con fe entregado al Señor, pero más adelante, cuando Jezabel amenazó a Elías de muerte, el hombre se asustó. Hasta él deseó morir. Él dijo, Señor, quítame la vida, ya no soy mejor que mis padres. ¿Dónde estaba aquel hombre de fe que hizo descender fuego del cielo? A veces tenemos esos momentos también de debilidad en nuestra vida, pero ¿quién sostuvo a Elías en ese tiempo difícil? Dios. El versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todo Él lo ha creado con su gran poder, con su única palabra. Él creó todo lo que existe. Ahora, en cuanto a la creación de Dios, la tierra, el cielo, todo lo que existe, todo lo que usted y yo vemos, dice el verso 26, ellos perecerán. Un día todo lo que existe ahora, hermanos, perecerá, desaparecerá. Dice también la palabra en Mateo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un día Dios tendrá que transformar todo nuevo. Un día Dios tendrá que crear un nuevo cielo, una nueva tierra. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque este planeta Tierra donde estamos viviendo, el sol, la luna y las estrellas que vemos, Dios un día lo va a cambiar, transformar todo. A ver, la mente del hombre dice, ¿cómo Dios va a hacer todo eso? Él lo va a hacer. Él es el Dios todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué será necesario que Dios tendrá que cambiar, transformar todo nuevo? Porque el mismo hombre, el mismo ser humano se ha encargado de dañar la naturaleza. Los grandes incendios, los bombardeos, cuando hay guerras contra otras naciones, todo eso daña la naturaleza. Los que están estudiando seguramente ellos saben esto, lo han escuchado. Se dice que ahora la capa de ozono cada vez más está muy lisa. Por eso ahora cuando es tiempo del calor, a veces el calor es insoportable, hermanos. Y todo eso el mismo ser humano se ha encargado de dañarlo. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan dice allí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué Dios tendrá que crear un nuevo cielo, una nueva tierra? Porque lo que existe ahora se ha dañado y se seguirá dañando. Se ha envejecido, perecerá. Dice el verso 26 que estamos leyendo, ellos perecerán, es decir, lo que Dios ha creado, mas tú permanecerás inmutabilidad. Él no cambia, Él permanecerá. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. La ropa que usted usa, hermanos, ¿lo puede seguir usando por 10, 15 años? No. La ropa se envejece.
y tienes que tirarla, comprar ropa nueva. Igual todo lo que Dios ha creado se va dañando, se envejece. Dice, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, dice el escritor, y tus años no se acabarán. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, el Dios inmutable, que sigue siendo el Dios grande y poderoso. Quisiera, hermanos, mostrarles otros versículos más. Hay tantos versículos que leer acerca de la inmutabilidad de Dios. Vamos ahora a Hebreos capítulo 6. Libro de los Hebreos capítulo 6. Conocer quién es Dios, conocer qué es lo que Él ha hecho, nos lleva entonces a creer más en Él y a reverenciar más su nombre. Él es el Dios incomparable, nadie es como Él. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, dos versículos más vamos a leer acá. Y notarán conmigo lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Aquí mismo en Hebreos comenzamos con el primer versículo, Hebreos 13:8. Ahora lean conmigo lo que él está diciendo también respecto a la inmutabilidad de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Leamos juntos, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Dios inmutable, sus promesas, todo lo que ha dicho, Él a su tiempo cumplirá. Y vuelvo a repetir lo que ya fuimos a leer en Números 23:19, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. El ser humano a veces falla diciendo cosas y que después no es capaz de cumplir. Pero Dios siempre cumple sus promesas, su palabra. El verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Vale la pena seguir confiando en Dios? Por supuesto que sí. Y al hablar de la inmutabilidad de Dios, hermanos, cuando usted y yo fuimos alcanzados por Él, cuando aceptamos a Él en nuestro corazón, esa promesa de la vida eterna no lo va a cambiar Él. Una vez que ya somos de Él para siempre. Y gracias sean dadas al Señor por su atributo de inmutabilidad, que Él no cambia. ¿Ha escuchado usted alguna vez de los que dicen que la salvación se puede perder? Si la salvación se puede perder, entonces no sería eterna. Desde que aceptamos a Cristo en el corazón fuimos salvos, ya somos hijos de Él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Usted y yo ya tenemos la vida, ya somos del Señor. Y esa promesa de Él de llevarnos un día en su gloria, Él un día lo va a cumplir. Tenemos esa promesa de Jesucristo que Él un día regresará por nosotros. No sabemos cuándo. Quizás en unos días, en una semana, en unos meses, en unos años. No sabemos cuándo el Señor regresará. Pero Él regresará en el tiempo de Dios. Él no va a mentir. Recuerden Números donde fuimos a leer: Él no es hombre ni hijo de hombre
para mentir. ¿Cuántas personas dicen ahora, esos cristianos locos, cómo va a ser eso que un día van a ser arrebatados? Saben, hermanos, ahora con el avance de la tecnología y todo, hasta todo esto, hermanos, puede apuntar en contra del arrebatamiento de la iglesia para negar que Cristo no es el que habrá venido por la iglesia. Les voy a explicar algo breve, no es el tema que estoy hablando. ¿Sabían ustedes ahora que ya pueden crear una persona o un clon tuyo idéntico a ti? Se ven, se miran en las películas. Ahora todo eso es real. Ahora, ¿saben en qué puede esto ser usado por el diablo mismo para negar el arrebatamiento? Que cuando Cristo venga, entonces se va la persona real, pero se queda su clon que es idéntico. Van a decir, no se fue, aquí está. Y ven cómo el diablo va a querer engañar a la gente. Pero Dios tendrá que un día destruir toda la tecnología del hombre. Es impresionante todo lo que ahora es el avance de la ciencia, pero ni por eso el hombre va a llegar a ser como Dios. Él lo puede destruir todo en cuestión de minutos, porque Él es el Dios grande, el Dios inmutable, el Dios todopoderoso. Terminemos con Santiago capítulo 1, hermanos. Un poco adelantito, estábamos en Hebreos 6, ahora vamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 17. Y este será nuestro último versículo, hablando de la inmutabilidad de Dios. Y como dije hace rato, hermanos, hoy terminamos de hablar acerca de los atributos activos de Dios. Ya la otra semana ya vamos a comenzar a estudiar acerca de los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Lo conoceremos en las predicaciones más adelante. Ahora leamos Santiago capítulo 1, versículo 17. Y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Qué dice, hermanos? Ni sombra de variación. Dios no cambia, en el cual no hay mudanza, dice la palabra del Señor. Él sigue siendo ese Dios grande, ese Dios poderoso. Dice el versículo que estamos leyendo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, es decir, de Dios. De Él desciende todo lo bueno. No debemos confundirnos que las cosas buenas vienen de otro lado, sino que de Dios mismo. Permítanme leerles este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, quien creó todas las luces de los cielos. Escuche esto: Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él nunca cambia. No hay mudanza, dice en la Reina Valera 1960. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo ese mismo Dios, ese Dios grande, ese Dios poderoso. En Él hemos depositado nuestra fe. Dios no nos va a defraudar. Él ha prometido que un día dejaremos este mundo e iremos con Él. Y Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Así que quiero decirles a cada uno de ustedes en esta noche: sigamos siendo fieles al Señor. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos afrontamos dificultades, pero digamos al Señor: Señor, sosténme con tus manos de poder. Tú que eres ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, ese Dios que sigue siendo de ayer, hoy y por los siglos. Señor, quiero seguir confiando en ti y quiero seguir caminando de tu mano. Pueblo de Dios,
Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a dar gracias al Señor por su atributo de su inmutabilidad, que Él no cambia. Él ha hecho promesas a nosotros, sus hijos, y ojalá que podamos valorarlo y decir: Señor, gracias porque un día prometiste al Salvador del mundo y Él un día vino y ahora ya he creído en Él y solo quiero seguir siendo de fiel. Inclinemos nuestros rostros un momento, amados hermanos y hermanas, y vamos a dar gracias porque Dios es fiel. Pablo dice también en una de sus epístolas que aunque nosotros fuéramos infieles, pero Él permanece fiel. Todos en algún momento podemos fallarle al Señor, pero Él es tan fiel. Él promete estar siempre con nosotros en todo momento. Oremos un momento. Padre eterno, tú que eres el Dios grande, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios inmutable, que nunca cambia, que sigue siendo el Dios de ayer, hoy y por los siglos, como dice tu palabra. Queremos darte las gracias, Señor, porque somos tus hijos. Queremos agradecerte, mi Dios, porque un día llegaste a nuestras vidas. Gracias por esa promesa, Señor, que un día llegaremos contigo en tu gloria. Te conoceremos, te veremos tal como eres. Oh, qué alegría, qué bendición será aquel día, Señor, ver tu rostro, de quien tanto se nos ha hablado y de quien tanto se nos ha predicado. Un día te veremos, Señor, y esa promesa tuya no tiene por qué pasar. Se cumplirá, Señor, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir, dice tu palabra. Oh Señor, solo queremos pedirte en esta noche que nos sostengas con tus manos de poder, que tú nos sigues, Señor, guiando en nuestra vida. Nadie ha dicho que la vida del cristiano es fácil. Realmente es una lucha, es una batalla. El diablo busca mil maneras como atacarnos, como apartarnos de ti. Pero con tu poder, con tu ayuda, Señor, podemos seguir hacia adelante. Nunca nos dejes, nunca nos desampares, Señor. Queremos, Padre, un día llegar contigo en tu gloria y ser victoriosos sobre las situaciones adversas que nos toca vivir, enfrentar en este mundo. Pero mientras que tú vas a estar con nosotros, todo va a estar bien. Gracias te damos, mi Dios, porque te conocemos, tú que eres ese Dios grande, ese Dios poderoso, inmutable. Tú eres ese mismo Dios que un día Adán adoró, que un día Abraham adoró, Noé y todos los profetas del Antiguo Testamento. Señor, gracias porque ahora ya somos tus hijos. No hay palabras como agradecerte por habernos alcanzado con tu amor y con tu gracia. Solo podemos decirte en esta noche, gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? Oh Padre Celestial, ayúdenos para que sigamos caminando siempre contigo. Sí, Señor, nos dejamos en tus manos. Ayúdenos como siempre lo has hecho hasta ahora. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.